Ahora sí. Bien. Decía entonces, ahí arrancamos, estamos todos bien. ¿Qué es lo que vamos a tratar de entender? ¿Por qué dos palabras que parecen tan antagónicas, y en algunos casos lo son, se complementan y cómo lo hacen? Comenzamos a ver uno de los tantos componentes que tiene el patrimonio inmaterial cultural, que es el turismo religioso. La OMT, en el año 2007, que es el documento que ustedes van a tener de lectura obligatoria, que es el que va a estar subido al aula, arma un documento de turismo y religiones. Se reúnen en España, en la provincia de Córdoba, pero la Córdoba de allá, y entienden que la parte de religión es una contribución al diálogo entre religiones, culturas y civilizaciones, ¿sí? Es decir, todo lo que sea religión tiene una apertura, y el turismo se metió permanentemente en estas cuestiones de contribución al diálogo entre cultura y civilizaciones. Entonces, lo que manifiesta justamente es que el turismo religioso puede ser un instrumento fabuloso para tomar conciencia de la importancia de salvaguardar el patrimonio. Acuérdense que cuando decíamos salvaguardar, habíamos hecho la aclaración de todo lo que representaba, ¿no? El investigar, el identificar, el preservar, el hacer material lo inmaterial, eso era salvaguardar. Resulta que cuando el turismo empieza a jerarquizar, yo descubro una iglesia, yo descubro la visita al Buda, yo descubro un monasterio. Bueno, resulta que es el que va ayudando a decir, miren, esto hay que protegerlo porque es un interés turístico. Entonces, se empieza a involucrar el turismo con la parte religión. Y en un siglo XXI, en búsqueda de valores, el turismo religioso y espiritual puede representar una gran oportunidad. El turismo religioso ofrece la posibilidad del intercambio cultural y respeto hacia otras religiones que existen en el mundo. Acá la cabeza puede intentar recordar, disculpen, que cuando nosotros veíamos las motivaciones del turista cultural, decíamos que nuestro turista cultural, que me acordé que algunos hicieron una síntesis como muy sintética en esa pregunta de qué era el turismo cultural, el poder de síntesis se apropió de ustedes, pero una de las características importantes que justamente mencionábamos en esto de turismo cultural, estaba chequeando si para aprendentes está todo bien grabado, es que justamente tiene esa necesidad de conocer, de contactar con distintas culturas. La palabra experiencia, que la venimos trabajando desde nuestra gestión de calidad y que hablamos del turista, vive una experiencia, pero en el turismo cultural es como que explota, ¿no? Tiene una fuerza muy importante. Y se habla muchísimo de que este turista, si ustedes se acuerdan la evolución histórica, era el que salía, el que compraba, el turista de sol y playa, voy salteando épocas, ¿no? El turista que se contactaba con la naturaleza, que volvía a las fuentes. Bueno, ahora hay como una reivindicación de valores, y ahora, después de la pandemia, volver a lo autóctono, volver a los tiempos cortos. Vamos a ver cuánto nos dura, porque este fin de semana largo explotó de gente y ya había filas por todos lados, ya todo el mundo estaba aglutinado de vuelta. Un comentario así, entró la publicidad en el video de YouTube. Esto es esa parte. Algo interesante sobre este fin de semana largo, guarda, porque los destinos con tanta necesidad de haber hecho las cosas bien, con todo lo que lo han sufrido, con lo que ha sufrido muchísimo nuestra actividad, yo digo, todos los destinos se están peinando para la foto de hicimos las cosas bien, rompimos la estacionalidad, y está fantástico que así sea, y lo necesitan y es un mimo al alma, pero sepamos que
lo que más caracterizó este fin de semana largo, no solamente en Argentina, sino en quienes lo tuvieron, es que la demanda estaba desesperada por salir. Todo el tiempo cuando veíamos estadísticas de demanda, decíamos, lo único que nos pone felices en que ante esta tortura que está atravesando el turismo, la demanda sigue latente y dice que cuando mejoren las condiciones va a salir. Existía nuestra demanda. Y la realidad es que en la Argentina este fin de semana largo les abrieron las tranqueras, sumado al previaje, que había gente que había podido viajar en vacaciones de invierno y tenía que utilizar la diferencia, estuvo casi la Argentina al 100%. Entonces, está fantástico que los destinos hablen sobre las cosas que hicieron bien y me encanta y se lo merecen después de tanta situación de dureza. Pero la realidad es que hoy siempre la demanda nos maneja, lo sabemos y por eso le dedicamos tanto tiempo a nuestra demanda, pero hoy la que está mandando, subiendo pulgar para arriba y para abajo es la demanda y está desesperada por salir. Y el factor en la Argentina es que el dólar está carísimo. Recuerden cuando veíamos demanda elástica e inelástica en introducción. Yo soy la profesora que imagina que todo eso ustedes lo tienen en su cabeza y me hace muy feliz, así que nunca me lo nieguen. Entonces, siempre sí, profesora, todo eso nosotros ya lo sabemos. Pero cuando veíamos demanda elástica e inelástica, que decíamos, bueno, hay una demanda que le suben los precios, igual sigue viajando, es la única que en este momento está pudiendo salir al exterior. Toda la demás se va a volcar en la Argentina. Entonces, deberíamos estar esperando una temporada de verano, siempre que el comportamiento COVID sea el mismo, muy, muy buena. Pero muy buena va a ser que supere al 2019, ¿no? Esperemos que así sea porque muy difícil y muchos negocios cerrados por nuestra actividad. Bien, cierro publicidad de YouTube, que quise hacer solamente ese comentario para siempre estar hablando de la realidad, pero les decía, después del COVID, después de toda esta pandemia, la gente más va a buscar valores, más va a buscar el contacto con la comunidad, al menos un tiempito. Después se va a olvidar y vuelve seguro el turismo masivo. Pero bueno, es un momento muy lindo para estas experiencias, para la naturaleza, para el contacto con lo inmaterial. Es un momento genial. Y la OMT en este documento de esta convención que hicieron sobre turismo religioso en España, plantean justamente que la parte espiritual es muy importante, ¿sí? Entonces, va a existir un turismo que tenga motivaciones específicas religiosas. Ese va a ser el que va a estar viajando a lugares sagrados. ¿Qué van a ser lugares sagrados? Por ejemplo, una catedral, ¿sí? Donde alguien quiera ir a ver la catedral de Buenos Aires, la catedral de Córdoba, iglesias en Tucumán, en Salta. ¿Por qué menciono esta si no digo la iglesia en Esquel, por ejemplo? Porque en general los edificios que más llaman la atención como monumentos sagrados van a ser aquellos que atrás tengan un peso histórico. Entonces, por ejemplo, si uno va a la Catedral de Tucumán, todo el frontis de esa iglesia en Tucumán, frontis es el triangulito que se suele ver en las construcciones griegas romanas. Hay columnas y enfrente como un triángulo general. Yo siempre me río porque mientras ustedes ven eso, yo estoy con mis manitos dibujándoles el triángulo, convencida de que ustedes me están viendo. Bueno, el frontis en la iglesia de Tucumán tiene nada más ni nada menos que grabado el momento en que el general Belgrano le entrega su bastón de guerra a la iglesia, a la Virgen de la Merced, que es la patrona de Tucumán, y Belgrano entregándole eso a la Virgen. Es decir, por eso es genial cuando se mezcla la historia con la religión y vos no estás viendo simplemente la iglesia de Tucumán por ir a ver una figura religiosa. Tiene una connotación, tiene un bajo relieve de Belgrano con la Virgen, lo cual es genial desde el punto de vista turismo cultural, ¿no? Entonces, van a haber motivaciones específicas, pero también pueden haber
la motivación cultural. En este caso pensemos, las religiosas específicas serán iglesias, lugares sagrados, espacios geográficos con una connotación espiritual. Acá empezamos ya a ampliar, di ejemplos sobre religiones que a ustedes les resulten más familiar, pero pensemos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando veíamos el turismo cultural y decíamos, cada vez el perfil del turista cultural es más amplio? Ya no es solo el que va a conocer las pirámides de Egipto, el que busca ir a Machu Picchu, sino el que va a ir y se saca la foto en la calle de donde estaba el long play de los Beatles, el que va a estar buscando otro tipo, el que va a ir a la gastronomía. Bueno, acá aparece también, por ejemplo, con la misma fuerza, el Gauchito Gil. Pongo ejemplos en Argentina para que nos vayamos metiendo en tema, ¿no? El Gauchito Gil no pertenece a ninguna religión, es parte de ese sincretismo religioso, tiene toda una historia muy fuerte y yo cuando salgo a la ruta me divierto ir viendo quién va ganando, si el Gauchito Gil o la difunta Correa. Entretenidísimo viajar conmigo viendo esas cosas, pero porque durante mucho tiempo la difunta Correa, que tampoco responde a ninguna religión, sino esto más que nada a cultos locales, la difunta Correa, que es originaria de San Juan, que cuenta la historia, que amaban todo a su hijo después de muerta, entonces todos le regalan agua y uno ve en las rutas todas las botellitas de agua dedicadas a la difunta Correa, porque la leyenda en San Juan dice que si le dejas agua ella te cuida en el camino, como lo hizo con su hijo. En cambio, el gauchito Gil de la provincia de Corrientes es como que es un poquito más malo, pero te ayuda un montón si vos lo ayudás, entonces cuando te cumplió algo se le hacen los altares, ¿no? Entonces uno va viendo los altares rojos en las rutas en homenaje al Gauchito Gil y las botellas a la difunta Correa. Conozco la peregrinación del Gauchito Gil. En Epuyén, sí, claro. Esperen, voy leyendo. La estupa budista de Puyén puede ser un ejemplo de turismo religioso, sí, y ahora lo vamos a ver porque vamos a hablar sobre el budismo y la voy a poner de ejemplo y te voy a explicar bien por qué. Bueno, la peregrinación al Gauchito Gil que se hace en Neuquén. Ese tipo de cosas es lo que hablamos sobre la parte espiritual y de todo lo que convocan y que no necesariamente son religiones oficiales. El Gauchito Gil está como así en el top 10 de moda, ¿no? Es muy fuerte y es genial la cantidad de gente que genera en sus peregrinaciones. Está también San La Muerte en Mendoza, ya es un poquito más turbio San La Muerte, para que ustedes se den una idea, en el altar de Mendoza dedicado a San La Muerte dice que no se, que por favor no se hagan sacrificios de animales en ese altar en el momento donde uno los va a visitar. Pero bueno, son de todas estas cuestiones, que ahora voy a poner después el ejemplo con el budismo, pero las peregrinaciones son estas, entran específicamente la de Gauchito Gil, Difunta Correa, San La Muerte, por más que no estén homologados, por así decir. eh, si alguno me quiere decir algo, me interrumpe nomás, ¿eh? Yo voy leyendo, pero ustedes me comentan cualquier experiencia, lo que quieran. Profe, Sí, escucho. yo fui en el caso de la difunta Correa, mi papá es de San Juan, ¿viste? Uy, qué Y lindo. entonces, bueno, nosotros somos como toda la familia muy creyentes en la difunta Correa. Y es impresionante el lugar donde está, es como un pueblito, una ciudad, donde Pero vive gente, es eh, gigante, es es gigante. gigante. Y el A mí me llegar, impresionó. y aparte la imagen, la escultura, por así llamarlo, a la difunta Correa, es fuertísimo. Tiene el tamaño de lo que Las pueden imaginar. personas, Sí, perdón. las, las personas subían, o sea, los que hacían promesas y eso, subían de rodillas hasta arriba, Sí, son un montón de escaleras, es impresionante, a mí me impresionó es muy muchísimo. fuerte y encima esperen que
¿Qué quiere hacer ella? Sacar 2 minutitos si hablo me parece como que las tengo que ver. Em, que es muy fuerte, bueno, lo dejo en la grabación, ustedes esa parte la adelantan. Esta cuestión de, por eso hablo de turismo religioso, porque hay mucha gente que con las peregrinaciones va a cumplir promesas. Imagínense lo que es administrar esos lugares, porque como bien decía Katy, la gente va subiendo en cuclillas, pero todo alrededor hay gente que está vendiendo el souvenir para que te lleves de recuerdo de Difunta Correa, hay gente que está vendiendo agua, porque eso es bien, si bien es todo un pueblo alrededor, es bien desierto, y el calor es tremendo en algunos momentos del año, lo mismo que viento. Entonces implica toda una fuerza muy grande de lo que es la gente, Restaurantes también hay. restaurantes, los números que mueve el turismo religioso es impresionante. Y cada vez que uno llega, como bien mencionas vos, a un lugar como la Difunta Correa, a una peregrinación del Gauchito Gil, a cualquiera de las manifestaciones que ahora vamos a ver, para el caso de historias, digamos, de lo que tiene que ver con el catolicismo, lo que se mueve, la realidad es que las religiones más importantes son las que están en Asia por la cantidad de feligreses que tienen, por eso digo la apertura, pero es muy importante poder armarlo y es muy lindo que ustedes puedan imaginarse. Yo lo que quisiera es que ustedes se imaginen pudiendo organizar un tour, por ejemplo, a la Difunta Correa, un tour a una peregrinación del Gauchito Gil. Es decir, es fantástico porque ustedes van a tener gente que, si lo vemos desde el punto de vista demanda, va a ser una demanda cautiva seguro. Yo me acuerdo una vez, vos hacés mención a la Difunta Correa, nosotros una vez se nos rompió el auto en la época de radiador, autos más viejos, y en aquel momento había más lugares dedicados a la Difunta Correa. Por eso digo que ahora en la ruta hay más Gauchito Gil. Presten atención cuando va saliendo, viene Gauchito Gil 2, Difunta Correa 1, en los altares en la ruta. Y me acuerdo que sacamos una botella de la Difunta Correa para ponerle al auto. Y un amigo nuestro que es sanjuanino de Caucete, cuando se lo contamos, le dijo, ya vuelven y ponen agua a la Difunta Correa porque es muy vengativa. Le tienen que volver el agua. Así que salimos corriendo a ponerle el agua a la Difunta Correa porque era como que preferible crear Bueno, una nosotros hemos pasado algo similar también. Fuimos en auto y estuvimos ahí, no sé, fuimos a la mañana, ponele, almorzamos ahí todo. Y cuando volvimos al auto para irnos, que ya eran, no sé, tipo 3 de la tarde capaz, Sí, y no nos arrancaba el auto, tipo como que se había quedado sin batería y no le habían puesto y agua. bueno, sí, sí, y nos ayudaron ahí, de las personas del lugar, qué sé yo, y una tía nos dice, no, porque si ustedes van no tienen que ir un ratito nada más, tienen que ir y estar casi todo un día ahí, si no ella es muy vengativa. Y nosotros no podíamos creerlo. A la pobre difunta ya le hacen una fama así de mujer tóxica, parece, pobre santa. Pero la cuestión es que siempre ayuda, nada más que bueno, hay que también colaborar un poco. Pero es muy lindo y mueve, bueno, los números del turismo religioso, así cuando se nos pasa la emotividad y todo, son números gigantes que son los que ya vuelvo a compartir con ustedes. Pero bueno, son estas las peregrinaciones que mencionaban. El motivo específico religioso es esa gente que está subiendo de rodillas esa tremenda escalinata hasta la Difunta Correa, es esa gente que se fue de un montón de lugares para hacer la peregrinación al Gauchito Gil, que son estas peregrinaciones que son a veces para cumplir promesas, ¿no? La gente que hace en Luján, en Buenos Aires, que es lo más tradicional, pero ahora les voy a mostrar una peregrinación musulmana para que si Laura estuviste en la de Gauchito Gil vas a ver lo que puede ser una de musulmanes en cantidad de gente. La gente también va a celebraciones religiosas, es tan lindo ir para las festividades de los santos o para momentos especiales, para rituales. Obviamente Navidad, por ejemplo, la festividad más tradicional que incluso ya deja de tener una connotación
religiosa importante. Vendría el meme ese con la cara, el gatito mirando por qué pusiste, recordemos que era la Navidad y por qué pusiste para comer vitel toné, ¿no? Es decir, a veces nos olvidamos de que en el fondo tiene una connotación religiosa y por eso todo el mundo festeja. Y después también hay mucha fuerza con la parte de espiritualidad, desde meditación para lo que puede ser el budismo u otras tantas, la gente viaja, se desplaza para poder tener este encuentro. Pero también, compartí, sí, pero también hay motivos que tienen como destino un patrimonio religioso, es decir, una connotación religiosa muy, muy fuerte, pero no es el comportamiento religioso el que motiva al desplazamiento turístico. Recuerden que siempre que hablamos de motivaciones, yo les hago el chiste que es el motivo por el cual llaveamos la puerta de la casa y salimos en búsqueda de algo, de una aventura, de tranquilidad, de paz, de lo que sea. Bueno, hay gente que cerró su puerta y se fue con toda la intención de ir a cumplir una promesa a la difunta Correa o a cumplir una promesa a la Virgen de Luján o a conocer el momento de espiritualismo con el Buda. Y sin embargo hay otra que va por cuestiones culturales, de educación, que es búsqueda de nuevos valores culturales y sociales para una comprensión. Ahora les voy a mostrar las dos páginas web que tengo. Es decir, hay la página que elegí de meditación en la India, no siempre es que se hace por una cuestión espiritual. Hay gente que le gusta ir a conocer, que practica yoga, entonces lo relaciona con la parte de salud, con la parte física, y va a conocer nuevos lugares, a respetar esas culturas, capaz que no practica el budismo y sin embargo habían análisis y estadísticas que en la pandemia cantidad de gente empezó a meditar. Me incluyo, cuando ya no sabía qué hacer poseída, meditaba. Creo que no lo logré, es decir, no debo haber logrado el nivel de meditación que se aspira, pero obviamente uno iba probando distintas cosas y en la India se puso como muy de moda estas visitas, ¿no? Y después está lo secular. Secular es cuando obviamente muchos lo asocian con referencia a un siglo, pero desde lo religioso es cuando se aleja de la parte religiosa, ¿no? Y es alejado y solo el interés de conocerlo por renombre o el desafío como experiencia propia, como puede ser el camino de Santiago de Compostela. Y ahí les voy a mostrar los dos ejemplos, a ver si les puedo mostrar la página web, pestaña, ahí está. Primero les muestro esto, que es un blog, y aguárdenme un segundito que lo cambio, así no queda la grabación tan aburrida. Ahí estaríamos todos viendo lo mismo. Este justamente, mi top 5 de inteligencia viajera, es un blog de viaje y donde habla justamente de lugares para cambiar la vida. Primero, bueno, y acá es donde les digo que habla más que nada de yoga. Estos serían los encuentros culturales, el retiro perfecto. Es decir, esta gente no tiene una motivación pura y exclusivamente religiosa. Si bien tiene espiritualidad, es muy probable que lo haga como una cuestión más que tenga que ver con el hecho de conocer esto. No es que se van a hacer budistas ni mucho menos. Bueno, acá les dejo el artículo como para que vean todas las posibilidades que hay de ir a conocer lugares donde practicar meditación. Y lo otro, a ver si se está viendo, no, dejar de compartir y les comparto acá la otra página, que es, esto sí que es como sumamente conocido, el Camino de Santiago de Compostela. Esta página que elegí es la de la ciudad de Santiago de Compostela. Si ustedes ponen, recordemos rápidamente, los apóstoles que acompañaban a Jesús, desde la parte fría,
que en realidad es de la parte objetiva por la que hoy voy a presentar a las religiones. Después haré todos los comentarios como estos de Difunta Correa con los que me puedo identificar o no, pero la descripción es que muchos de las religiones tienen mesías, tienen dioses. En el caso del catolicismo, simplemente a modo de presentación, tuvo uno de sus, para el catolicismo el mesías ha sido Jesús, y Jesús estuvo acompañando de apóstoles. Uno de los apóstoles había sido asesinado, degollado, que fue el apóstol Santiago, y después de, creo, como 800 años descubrieron que estaba enterrado justamente en España, que uno de los seguidores del apóstol Santiago lo había logrado enterrar en ese lugar. Cuando se encuentra ahí el cuerpo del apóstol, es que se hace tan famoso y que todo el mundo, imagínense que era la época donde estudiábamos en la Edad Media, que la gente viajaba solamente por esos caminos inseguros para conocer dónde habían estado los apóstoles, para buscar todo lo que se vinculaba con Jesús. Entonces comenzaban un montón de peregrinaciones que eran de las primeras manifestaciones de turismo en Europa, las peregrinaciones católicas en búsqueda de el apóstol Santiago. Esa es la historia. La realidad es que el camino de Santiago de Compostela, que acá tienen, bueno, que es el camino, para explicarle esto es la guía que ustedes van buscando todo el tiempo cuando van haciendo el camino, sería como la marca, como en un trekking, y les va mostrando absolutamente todo desde cualquiera de los lugares de donde se pueden salir. Acá está la historia y los caminos. Fíjense la cantidad de caminos que hay en un mapa, es algo impresionante. Se les va otorgando lo que se llama la Compostela, que es que te van firmando negocios, hostel, hosterías. Vos vas pasando y te van como si fuera una maratón donde a vos tienen que certificar que pasaste. Entonces la gente ya algunos lo harán por algún motivo religioso, pero la realidad es que muchos lo toman como un desafío personal. Y bueno, el más conocido es el Camino Francés, porque es el que hace el sur de Francia para llegar hasta Compostela. Compostela está en el norte de España, en la partecita donde está como arriba de Portugal. Después lo googlean para buscarlo, pero fíjense, camino portugués, camino del norte, camino inglés. El itinerario jacobeo. Jacobeo es el año donde se festeja el año más importante del apóstol, creo que es cada 4 años. Bueno, toda la cantidad de caminos ustedes pueden hacer es como que no se te acaba nunca, y esto la gente hace 300 kilómetros caminando, por supuesto en cantidad de días, lo hacen en bicicleta, a caballo, en recorrido. No vale que lo hagas con moto o con auto, ahí no te van a dar la Compostela porque el desafío es peregrinar como lo hacía la gente antes. Ahora, obviamente esto no tiene nada que ver con un interés religioso. Es decir, habrá gente que sí lo haga, de la misma forma en que decíamos, bueno, hay gente que hizo peregrinación a Gauchito Gil, peregrinación a la Virgen de Luján, o peregrinación a Fátima, o a tantas cosas. Acá la peregrinación a la Virgen de las Nieves, pueda soñar con hacer la peregrinación a Compostela, pero la mayoría de la gente tiene ese interés que es turístico, como un desafío, como una cuestión espiritual, pero que no responde puntualmente a esta importancia que puede tener el de llegar a la Basílica de Santiago de Compostela, donde se encuentra el mártir del apóstol Santiago, ¿sí? Es decir, son por eso las diferencias. Vuelvo entonces a nuestra presentación y la volvemos acá también en la grabación. No. Bien, entonces decíamos, es muy importante entender que van a haber distintas motivaciones, el fervientemente religioso y el turístico. El tema es que ambos pueden llegar a convivir y esa es la parte difícil, es decir, donde vas a tener al que te esté sacando 80 fotos
al lado de el que está en un momento espiritual. Por eso es muy importante cómo vamos a gestionar estos destinos. Los números indican las tendencias en auge de este tipo de turismo, de cualquiera de sus partes, no solamente el que viaja por una cuestión religiosa, sino el que necesita ir a esos lugares religiosos. Por eso es una actividad que debe estar perfectamente planificada en el marco de la sustentabilidad. Recordemos que cuando usamos esta palabrita mágica, si se quiere, sostenible, sustentable, siempre hablamos de las tres patas, lo social, lo económico y lo ambiental. Si esas tres patas no funcionan juntas, en algún momento una le va a pasar factura a la otra. Es como que si no tengo bien el pie izquierdo y pongo todo el peso en el derecho, en algún momento el derecho también va a empezar a protestar. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad es una planificación que tiene que ser muy buena. Es tanto para destinos emisores como para receptores. Y acá es como que uno recuerda ese sistema turístico de Leiper, donde decíamos, bueno, hay un centro emisor que es el que manda gente y hay otro receptor que es el que recibe. Los impactos, dijimos, se producen en el centro, en el emisor, en el receptor, perdón, ¿no? En ese espacio geográfico. Ahora, ¿por qué mencionamos acá al emisor? Porque el emisor es el que va a estar cargado con una connotación de necesidad de ir a satisfacer su experiencia. Si yo necesito estar en un monasterio budista porque lo quiero conocer, porque hice yoga y porque siempre soñé estar en eso, tengo que estar perfectamente informada y que la agencia que lo vaya a hacer sea lo suficientemente concreta, real, para que yo pueda vivir una excelente experiencia, ¿sí? Entonces, esa planificación no es solamente que yo no vaya a lastimar a ese templo budista que está esperándome, sino que las cosas salgan bien desde el vamos y yo también reciba la información de saber cómo comportarme en ese lugar. Yo tengo que saber decirle a la gente, si estoy en una agencia de viajes, que las mujeres a una mezquita para la religión musulmana no van a poder ir con los hombros destapados, algunas van a tener que ingresar con la cabeza cubierta, y es como siempre decimos, respetamos esas diferencias de ideas, podemos no compartirlas, pero es información que yo tengo que saber, por eso hablamos de centros emisores y de centros receptores. Y esto, miren qué interesante, una tendencia es que la juventud comienza a buscar este tipo de actividades. Con lo cual, cuando aparece este mercado, se solapa la parte espiritual, cultural, la salud física, mental y el ocio. Uno antes imaginaba como que era la gente más grande la que iba solamente a responder al tipo de turismo religioso. Como que es la que tenía la tradición. Entonces estábamos acostumbradas a ver a nuestra abuela yendo a una iglesia, a una oración, como que son las que inculcaban la gente mayor. Pero hoy los jóvenes, en este cambio de búsqueda de valores de espiritualidad, son los que traccionan a este tipo de turismo. Lo que pasa es que son los que van a querer ir a la India a buscar meditaciones, van a querer estar en fiestas, y guarda también porque muchas veces pasa en el mercado asiático que hay festejos o celebraciones que se confunden, ¿no? Y que son más difíciles de encuadrar en una planificación sustentable para la juventud. Pero bueno, son los que mezclan todo, quieren la parte espiritual, quieren además llenarse de información cultural y vivir la experiencia, la salud física, como puede ser el desafío de si puedo hacer 300 kilómetros caminando en el tiempo que me lo ponga, 20 días, un mes, lo que sea, y obviamente la parte recreativa de descansar, disfrutar, que es lo que siempre nos propone nuestro tiempo libre y el ocio. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que yo tengo que hacer en el momento de gestionar? Recuerden que yo siempre les cuento que Patrimonio 1 es el conocimiento general de todo
como si fuera una tipología de atractivos, de jerarquizaciones, de tipos de demanda y todo lo demás. Y en el 2 es como el desafío dentro de la Argentina de saber gestionarlo y accionar. A ustedes no les va a tocar hablar de, sino qué hacemos con el año que viene. Pero sí tenemos que entender que para gestionar ese turismo religioso tenemos que tener en cuenta, eh, primero, mantenimiento del patrimonio inmueble. Imagínense estos lugares que recién, por ejemplo, contaba Katy, la difunta Correa, si no estuviese mantenido ese lugar, si no estuviese armado correctamente el espacio para recibir a la gente, si cuando se hace una peregrinación no está todo mantenido, no hay lo que puede ser el altar al Gauchito Gil no está en condiciones. Imagínense poder hacer en un monasterio, poder hacer una meditación y que no esté en condiciones. Es decir, sí o sí, si voy a recibir un turismo religioso, tiene que haber una inversión en el mantenimiento del patrimonio inmueble. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en la presa, acá en la presa hidroeléctrica Futaleufú, que está la capilla a la Virgen de las Nieves, que es que justamente es a donde se hace acá una de las peregrinaciones, y que han puesto más banquitos, es una capilla muy chiquitita, le han puesto bancos, hay que poner siempre lugares para el peregrino, comodidades, es decir, tiene que haber un mantenimiento. Hay que cuidar el ambiente con la capacidad de carga. Y acá es lo más difícil. Yo les puse una parte de un texto ahora de un autor para que lo vean. Cuando hablamos de capacidad de carga es un concepto que está relacionado con la sustentabilidad, ¿no? Yo pongo el ejemplo tonto siempre de ustedes con mis clases tienen una capacidad de carga. Por más que les pueda interesar el tema, hay un momento donde dicen, basta, callen a Claudia, por favor. Ese momento de capacidad de carga es hasta dónde tolera el alumno escuchar a Claudia hablar. Esa situación de la capacidad que pueden tener es lo que tiene el ambiente, es lo que tiene el turista, es lo que tiene el destino. Hay situaciones donde no puede seguir más por más voluntad que le ponga. Lo que pasa es que siempre se lo cargamos solamente al ambiente, como que obviamente es el más frágil, pero el turista también tiene una capacidad de carga. Guarda, si ese turista quiere ese encuentro religioso y tranquilo, es muy frustrante. En México está la... Ah, no me va a salir ahora la Virgen Patrona de México. Y la Catedral de México, cuando recibe a la gente, pusieron como una cinta transportadora. Y entonces es muy difícil de que vos querés ir a encontrarte en un santuario, querés ir a hacer un rezo, querés ir a hacer algo y es tanta la cantidad de gente que tienen que con la cinta transportadora vas pasando. Entonces vos imaginate que llegaste a ese momento y vas pasando como si fuera una escalera mecánica por delante de la Virgen. Bueno, esto hace que obviamente para la gente que está esperando ese momento, quienes le ofrecen la visita tienen que hacerlo no en el momento donde simplemente sea turístico, le tienen que dar un momento para que pueda compartirlo y no sea pasar a través de una cinta transportadora, ¿no? Entonces la capacidad de carga es importante. El respeto a las tradiciones y costumbres de la población anfitriona, lo que decíamos, ¿no? Antes cuando presentamos en nuestra clase al patrimonio intangible. Es la comunidad la que va a tener que decidir. Y si yo quería llegar y estaba esperando que la celebración, verlos a todos vestidos de rojo, porque eso había visto en la foto, y decidieron que no más vestido de rojo, bueno, es el respeto a las tradiciones que yo tengo que entender. Y se suele dar una actividad lúdica con fuerte impacto comercial. Es decir, las celebraciones en general religiosas son algo interesante. Lúdico es de juegos, es algo entretenido. Ahora vamos a ver una celebración hindú que les traje unas fotos y que es todo un ritual con agua y claro, es muy divertido. Y obviamente
todo tiene un impacto comercial. Vieron, por ejemplo, en Brasil, el ritual para Año Nuevo, que toda la gente se viste de blanco en las playas. Bueno, eso es para la diosa Inimanjá, es decir, eso tiene mucho que ver con la cultura afro, con las dioses, no me sale el nombre, con todo lo que son sí, los dioses que tiene la cultura afro, y que ellos lo que hacen es se visten de blanco por la pureza y tiran al mar pidiéndole deseos para Año Nuevo a la diosa del mar. Y obviamente, es decir, eso es fantástico, y todos los que van a las costas brasileras para Año Nuevo se llevan algo blanco, y es buenísimo, y está bárbaro en la medida en que todo se pueda llegar a respetar, ¿no? Esa parte es la lúdica, que va a tener un acompañamiento desde lo intangible. Y acá estaba mirando si habían puesto algo, no estamos bien. Fíjense lo que plantea la OMT: la insuficiente información o la ausencia de datos fiables en cuanto al volumen, la dinámica y las características de los movimientos del turismo religioso constituye uno de los principales obstáculos para la formulación de estrategias turísticas por parte de las organizaciones públicas locales, regionales o nacionales, y por los socios del sector privado o asociativo. Para un minuto acá. ¿Esto qué es? Si vos no tenés datos concretos de lo que puede significar, podés llegar a quedar sobredimensionado. Entonces, si vos no sabés la cantidad de gente que puede traer una manifestación religiosa, un festejo, una peregrinación, eso es malo, que no tengas contabilizada a la gente, porque deberías estar acorde a poder dar respuesta para eso. Y es mala en general, es decir, lo dice el OMT, no son simplemente falencias de la Oficina de Turismo de Trevelin. Pocos gestores tienen, no obstante, una visión global del problema, y menos aún utilizan la variedad de técnicas existentes, que van desde la regularización de los movimientos en el tiempo y el espacio hasta la gestión de las esperas. Los movimientos en los lugares religiosos se gestionan en la mayoría de los casos de la misma forma que en los enclaves culturales, y las nuevas técnicas de la información y la comunicación permiten hallar soluciones eficaces para una gestión duradera de los movimientos turísticos. ¿Esto qué es? ¿Se acuerdan cuando vimos las TICs? Decíamos, podés contar la gente que está ingresando, podés mostrar la geolocalización de qué está pasando en un lado, qué está pasando en el otro. Bueno, cuando vos tenés una peregrinación y toda la gente llega más o menos para el mismo tiempo, es un caos. Es muy complicado. Cuando vos tenés una celebración que se está haciendo en un determinado momento, es un caos. Entonces, tratemos de involucrar para poder entender que las administraciones públicas tienen que dar respuesta a mejorar esta experiencia de turismo religioso. Bueno, y ahora sí, es lo que les propongo, distendernos un poquito más. Viene la pregunta versión alumno. ¿Y de esto qué va a tomar? Se toma como ejemplo, ¿sí? Ustedes lo van a poder utilizar, porque de repente uno se le pasa el momento de concentración, y van a ver que empezamos a hablar de Buda, de Alá y de todo, y dirán, ¿qué toma Claudia? Se toma turismo religioso como ejemplos, absolutamente todo, así que todo les va a servir. Bien, lo primero que son las religiones más raras para nosotros, son las que aparecen como del lado oriental, ¿no? Como que nosotros somos muy, muy prácticos y tenemos un montón de ejemplos, entonces vamos a aclarar algunos términos que parecieran que son todos iguales. Árabe es toda persona que nació en un país de habla árabe, no solamente el que nació en Arabia Saudita. Son 22 países entre Asia y África que hablan en árabe, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de árabe, no es una nacionalidad, sino es como idioma español, ¿sí? Entonces, todo lo de la lengua castellana, lo mismo serían árabes. Son 22 países, hay gente árabe. Musulmán es la persona que practica la religión del profeta Mahoma, ¿sí?
Así como el catolicismo tiene a su Mesías o a su profeta, por llamarlo de alguna manera, que es Jesús, los musulmanes tienen a Mahoma, ¿sí? Entonces, el Islam es un adjetivo religioso independientemente de la nacionalidad. Cuando decimos Islam no estamos hablando de alguien perteneciente a un determinado país, ¿sí? Simplemente es religioso, como decimos cristianismo. De la misma forma, cristianos hay en Brasil, en Chile, en Colombia, en Italia. Bueno, gente perteneciente al Islam, que son los que practican la religión de Mahoma, es una forma religiosa. De la misma forma que el cristianismo tiene varias ramas, el Islam también tiene varias ramas. Es decir, los musulmanes, que son de religión islámica, tienen muchas ramas. Las principales son la sunita y la chiita. No vamos a explicar, ni interesa, ni tampoco creo que estar capacitada para explicarlas, pero esta es la conocida, tristemente conocida, la yihadista, que es el que usa la violencia para imponer la religión islámica. Es decir, esta es la extremista, es como decir el judío ortodoxo, es como decir el católico conservante, el que dentro del catolicismo hay iglesias que quieren todavía seguir dando la religión en latín, que los curas estén de espaldas a la gente. Es decir, hay una rama, obviamente que ese catolicismo no mata gente, pero digo, hay una rama de los yihadistas que son esa versión violenta, esa versión que rechazamos permanentemente, que es la que se opone a los derechos humanos, que es la que, por responder a lo que Alá le dice, son los que atacan la violencia solamente para imponer la palabra de Alá. Esa es la tristísima versión del Islam. Pero esto me interesa aclararlo porque no es que todo lo que sea árabe, musulmán e islámico es tremendo. Hay muchísima cantidad de gente que es musulmán y que no tienen este nivel de violencia como esa rama del Islam. Entonces, ¿qué tienen los musulmanes? Mahoma es el profeta que es el que responde a Alá. Alá es su Dios. Corán es el libro sagrado, como para los católicos la Biblia. El tema es que es la religión más importante del mundo por la cantidad de fieles que tiene. Y acá es la parte donde me gusta que abramos las cabezas. Lau, veo que estás en una sola, espero que puedas estar escuchando. Me desapareció la otra Laura, así que espero que estés igual, que nos escuches. Les decía, muchas veces uno cree que el catolicismo es el conocido, por lo menos para nosotros, entonces es lo único válido. Bueno, en realidad musulmanes son muchísima cantidad más que cualquiera de los países que practican el catolicismo. Y persiguen 5 principios importantes. Para ellos Alá es el único Dios, es lo único a lo que responden. Tienen que orar 5 veces por día, por eso todo lo que esté vinculado muchas veces con la religión musulmán ya es de por sí un atractivo interesante, un atractivo turístico, desde el punto de vista en que uno va a cualquiera de esos países que responden al Islam y en algún momento tienen que mirar a donde está Alá y ponerse a rezar, ¿no? Y son los que se ven siempre como en un tapete, en una alfombrita, que rezan. Tienen varios días y varias consignas de ayuno, tienen una limosna obligatoria y lo más llamativo es el Hajj, que se puede escribir con doble J o con CH. Ya lo busqué y es por todos lados, está igual, que es la peregrinación a la mezquita, a la Meca, una vez en su vida. Acá les traje les voy a mostrar primero la foto y después comparto unos videos. Es decir, recordemos esto, todos los que son musulmanes, es decir, que practican la religión islámica,
tienen dentro de 5 principios sí o sí que los tienen que hacer en su vida. Por ejemplo, en el catolicismo podríamos, ahí volviste, Lau, así que calculo que no seguís escuchando, de las dos formas. Eh, los que practican, por ejemplo, el catolicismo, hay una costumbre de que la gente se puede bautizar y que la gente puede tomar la comunión. Bueno, la volví a perder, al Lau. Eso para los musulmanes serían sus principios que sí o sí en algún momento de su vida tienen que ir a la mezquita de la Meca, que es justamente lo que se relaciona con Mahoma, tiene toda una historia. Y ese el Hajj, o Hajj, como también se lo pronuncia, tiene capacidad para 35.000 personas, yo había puesto una foto, acá está. Esto, acá adentro está la Meca, que es la piedra, que era una piedra blanca, que después fue una piedra negra por los pecados de las personas. Y todos estos puntitos blancos que se ven alrededor es la gente que participa en esa peregrinación. En las peregrinaciones del sacrificio mueven más de 3 millones de fieles. Miren lo que es este lugar cuando pensamos en desplazamiento de turismo religioso, la cantidad de gente. Esto sí es Arabia Saudita, es el lugar máximo de la religión islámica y a donde todo musulmán tiene que ir alguna vez en su vida, ¿sí? Entonces les voy a mostrar acá los videos. Aguárdenme un segundito, no la veo a Lau en el otro. Avísame, Lau, si estás conectada. Lo primero que les voy a mostrar es de qué se trata esta celebración islámica, ¿sí? Pero más que nada, después los voy a llevar a los números turísticos, es lo que yo les digo, hay que empezar a pensar en lo que mueve el turismo religioso. Había un documental divino, pero que iba a ser muy, muy largo, donde, bárbaro Laura, donde se muestra toda la organización. Yo cada vez que veo la Fórmula 1, que veo un partido mundial, una olimpiada, a mí me encantaría estar tanto en la organización de eso. Y había un video que busqué, pero era muy largo, sobre la organización del Hajj, cómo iban preparando absolutamente todo, hasta las viandas para repartirle a la gente, porque es muchísima gente en poco tiempo. Así que les voy a compartir este video, eh, y después qué pasó con esta celebración ahora en pandemia, que es el otro video para compartirles. Bienvenidos a las Crónicas de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Soy Andrés Suárez Jaramillo y hoy vamos a hablar del Hajj, la mayor peregrinación del mundo que ocurre cada año, en la cual más de 2 millones de musulmanes viajan a la Meca en Arabia Saudita para 6 días dedicados a la espiritualidad. Cada adulto musulmán debe, al menos una vez en su vida, hacer esta peregrinación que se establece como uno de los 5 pilares propuestos por el Islam, entre los que también se incluyen la profesión de fe, la oración 5 veces al día, el alaunismo y el ayuno en el mes de Ramadán. Esto lo vive una peregrina pakistaní días previos al Hajj de este año islámico. Es el momento más feliz para mí, definitivamente. Vivo religiosos y sentimientos, no sé lo que termino haciendo. Es decir, cuando llego al lugar de Alá, ¿cómo puedo presentarme ante él? Que no están las emociones, ¿cómo me debo preparar? En ese momento tengo que balancear mis sentimientos de acuerdo con mi religión, que Alá perdone mis errores. Es momento de que viajemos a Meca, la ciudad donde los fieles del Islam creen que nació el profeta Mahoma en el año 570, considerado como el último de los profetas, que a su vez estableció los parámetros de la peregrinación. El primer rito del Hajj, previo a la llegada de los fieles a la Meca, consiste en entrar en un estado sagrado conocido como el Ihram. Así comienza entonces la peregrinación, con un viaje de 8 kilómetros hacia Mina, un paraje desértico donde los portadores de la fe dedican un día entero en oraciones que recuerdan a Allah, nombre con que los musulmanes llaman a su Dios.
Luego sigue un recorrido de 14 kilómetros con rumbo hacia el monte Arafat o la montaña de la misericordia, lugar histórico para los musulmanes, pues allí fue donde el profeta Mahoma sentenció su último sermón, el de la despedida a los seguidores que lo acompañaron en su propia peregrinación al final de su vida. Una jornada más bien en camino, conocida como el Gran Día de la Peregrinación. Los musulmanes viajan de Muzdalifa hacia Mina para ejecutar uno de los ritos más peligrosos. Los devotos lanzan 7 piedras contra 3 columnas conocidas como el Jamarat. Se trata de un acto simbólico en el que se atenta contra el diablo, quien, de acuerdo con las tradiciones islámicas, buscó convencer al profeta Abraham de no cometer el sacrificio de matar a su hijo que le había pedido Alá. En consecuencia, el rito siguiente consiste en el sacrificio de animales para recordar la fe y la determinación de Abraham a la hora de obedecer a Alá. Finalmente, los peregrinos prosiguen su camino hacia la Meca e ingresan a la mezquita sagrada. Allí giran 7 veces alrededor de la Kaaba, una estructura cúbica que simboliza el eje de la unificación de los musulmanes. En el año 930, un movimiento de chiitas conocido como los Cármatas llevaron una reliquia conocida como la Piedra Negra, una piedra sagrada que habría sido blanca en un principio, pero que se tornó negra tras absorber los pecados de los miles de peregrinos que la han besado. La esposa del Aga Khan III de Pakistán se considera la primera mujer en haber besado esta piedra, un rito exclusivo para los hombres durante siglos. Los invito a que lo vean en el siguiente informe sobre la peregrinación a la Meca en 1954, realizado por la televisión británica. La Meca, principal ciudad de la región Hijaz en Arabia Saudita, es una ciudad sagrada del Islam. La peregrinación la realizan los portadores de la fe de todo el mundo. Aquellos que pueden pagar viajan en vehículos a la Meca. Aquellos que no, simplemente caminan. Pero a la Meca todos van a depositar sus votos de peregrinación. Vastos campamentos a las afueras de la ciudad acomodan a los peregrinos por decenas de miles. La Kaaba, una antigua construcción de piedra, fue adoptada por Mahoma como el principal santuario del Islam. Es el centro de la ceremonia conocida como Tawaf. Los peregrinos dan 7 círculos alrededor de la estructura mientras caminan con la multitud bajo un sol abrasador. El objeto de veneración es la piedra negra en la esquina sureste. Todos deben besarla. A veces, un poco de lucha es necesaria para acercarse a ella. Este año, el Gran Khan, acompañado por el gobernador general y el primer ministro de Pakistán, auspició la ceremonia. El propio Aga Khan no logró hacerlo, y su esposa es conocida por ser la única mujer en visitar este lugar sagrado. También existe la ceremonia de lanzar 7 rocas a una columna de piedra. Esta tradición es muy antigua y se cree que las piedras lanzadas en el nombre de Alá se dirigen directamente al diablo. Retratos únicos de la Meca. Para finalizar con la peregrinación, los hombres musulmanes se rapan la cabeza y las mujeres se cortan algunos mechones de pelo. Para un verdadero creyente del Islam es una forma de clausurar el peregrinaje y demostrar que los pecados han sido limpiados. Gracias por acompañarnos. Ahí les voy a compartir qué pasó el año pasado con esto, a ver si se podía volver o no a ese peregrinaje con la cantidad de gente. Obviamente no dejaban ir a todos, pero bueno, es tanta la cantidad de gente que a uno le cuesta imaginar. Les muestro esto y después les paso a los números de lo que significa esta peregrinación, la más grande del mundo. Peregrinación a la Meca, el Hajj, es uno de los 5 pilares del Islam y según establece el Corán, los musulmanes están obligados a hacerlo al menos una vez en la vida si pueden y tienen recursos para ello. Concretamente, la peregrinación será entre el día 8 y 10 de Dhul Hijjah, este mes, que es el último del calendario islámico, y en ella los musulmanes entregan el tawakkul, su confianza plena en Dios. Uno de los rituales principales es dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba, que es una construcción que hay en medio de la gran mezquita, y el recorrido representa la distancia entre las montañas
montañas sagradas de Safa y Marwa. También se visitan otros lugares sagrados y se completan los rituales espirituales. Y el Hajj culmina con el Eid al-Adha, que aquí en Marruecos se celebra hoy. Es el día en que muchas familias sacrifican un cordero y reparten la carne entre seres queridos y personas más necesitadas. Y para hacer el Hajj se requiere un visado de Arabia Saudí. Cada año otorgan un número de visados en función de los musulmanes que hay y se postulan en cada país. Anteriormente a la pandemia desde aquí salían más de 20.000 personas cada año que se ganaban el sorteo, pero hasta ahora los viajes siguen restringidos. Por segundo año consecutivo desde que se inició la pandemia, los egipcios se quedarán sin peregrinar a la Meca. Solo aquellos que vivan y sean residentes en Arabia Saudí podrán hacerlo si han sido seleccionados entre esos 60.000 que las autoridades saudíes han escogido de todos aquellos que se presentaron a través de una página web solicitando acudir para cumplir con uno de esos 5 pilares del Islam, la preceptiva visita a la Meca que todo musulmán debería realizar al menos una vez en la vida. 35.500 egipcios lo hicieron en 2019, justo antes de iniciarse la pandemia. Así que, una vez más, este año los egipcios tendrán que conformarse con hacerlo en casa, en la celebración de la Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio del Cordero, que todos los años celebran, conmemorando aquel momento en el que el profeta Abraham quiso sacrificar a su propio hijo ante Dios. Lo hacen sacrificando corderos y otros animales y compartiéndolos con los más pobres, pero también con sus familias. Durante los años normales previos a la crisis del coronavirus, cerca de 80.000 peregrinos salían desde Turquía cada año para realizar el Hajj, como se llama, la peregrinación anual al año. Durante esta crisis del coronavirus, la peregrinación ha sido prohibida. En Turquía, el gobierno, que es quien organiza esta peregrinación, ha cancelado los visados para este año y los ha pospuesto para el año siguiente. En Turquía ocurre algo que ocurre en pocos países del mundo, y es que hay un ministerio de asuntos religiosos que controla al dedillo todo lo que ocurre con la religión. Es una herencia que tiene Turquía desde los años de la República Secular de Mustafa Kemal Atatürk. Todo asunto religioso que ocurre en Turquía ocurre bajo los auspicios europeos. Sin embargo, estas fiestas del Eid al-Adha, como se llaman en Turquía, urbana y iraní, son muy distintas. En el país, la mayoría de las personas viaja a los pueblos para rendir homenaje y visitar a los abuelos o padres en los pueblos. Por eso, ciudades grandes como Estambul, donde nos encontramos ahora mismo, están completamente vacías durante una semana entera. Antes de pasarles a los números de lo que son justamente esto, esperen que abro el chat, ahí está, de pasarles a los números de lo que es esta terrible peregrinación, me gustaba este pequeño informe de lo que estaba pasando en lugares como Turquía, como Egipto, como Francia, para que vean la cantidad de musulmanes que hay en el mundo. Turquía tiene un ministerio de religión que es el que regula. Arabia Saudita estaba autorizando a través de una página web, es decir, como lo que recién leíamos de la OMT, donde decía las TIC se tienen que asociar a regularizar todo. Extendía solamente 60.000 permisos para que la gente pueda ingresar a ese lugar en la Meca. Entonces, para ir a hacer una peregrinación te tenés que anotar una página web, y todo lo que implica ese desplazamiento de gente. Algo muy importante y que se pide siempre desde cualquiera de las formas de pensar el turismo es cuando se habla de la democratización dentro de la globalización, es que los visados son algo que siempre frenan al turismo. Está bien que estamos en un mundo con miedo al terrorismo, está bien que estamos en un mundo donde los inmigrantes no siempre están siendo bien vistos para algunos países, donde hay mucha cantidad de gente que permanece de manera ilegal en un territorio, pero obviamente uno buscaría que sea una situación de fronteras más ágiles, ¿no? Y donde la gente pueda desplazarse sin tantos problemas. Esto de conseguir un visado para ir a una peregrinación tiende a ser como ruidoso. Pero bueno, visto
los videos donde se les cuenta un poquito más. Ahora sí paso a los números, que primero, esperen que tengo que pasarme aquí. Ahí ya están, ahí estamos, creo que sí, que estamos grabando y viendo todos lo mismo. Acá empiezan un poco de lo que representa este ASH, que el último fue el 2019, obviamente. Acá abajo está la página donde fueron sacados estos datos, ¿no? 2,5 millones de fieles musulmanes participan según las cifras oficiales. Esto fue para el 2019. 2,5 millones de personas en una peregrinación, perdón. Piensen que en el 2016 no llegaban a 2 millones, 1,86, y en el 41 el video que vimos ahí estaba muy interesante, era del 54, donde se veían todas carpas alrededor. Bueno, en 1941 eran solamente 24.000 los musulmanes. ¿Cómo fue creciendo esto? Que hoy es, justamente la peregrinación con más cantidad de gente en el mundo. Simplemente para protección civil, es decir, para gente que esté custodiando, porque que no se armen avalanchas. Vieron que ahí mostraban que el problema para tocar a la piedra. Son 18.000 personas que están empleadas en la protección civil, ¿sí? Para proteger a los peregrinos. Miles de cámaras de vigilancia colocadas a lo largo de todo el camino para ver el tránsito de los fieles por seguridad. Hay 25 hospitales, 156 centros de salud, así como puestos más chiquitos, 180 ambulancias y 30.000 profesionales de la salud solamente para los momentos estos de la peregrinación del Hajj. 350.000 tiendas de campaña con aire acondicionado para albergar peregrinos, ya que es un lugar que registra temperaturas en ese momento de hasta 40 grados. Vieron que las fechas que hablaban, que se hacían en agosto, que es el momento obviamente de pleno verano para el hemisferio norte. Me trago así porque me dan ganas de estornudar, es re feo. Perdón. 13.000 torres de telecomunicaciones y 5.400 puntos de acceso Wi-Fi fueron instalados para facilitar las comunicaciones de los fieles. Es decir, son números como gigantescos. Y acá viene la parte nuestra. En la Meca y la parte de la Medina hay 5.600 hoteles y apartamentos para alojarlos, de los que entran más de casi 3 millones de personas. Es decir, es impresionante. 5.600 hoteles, no son camas, son hoteles en los cuales van a entrar casi 3 millones de personas. Una locura. 3.000 vuelos internacionales en esas fechas. Estamos hablando para que lleguen en los días previos. 3.000 vuelos. 25.000 colectivos que están fletados, es decir, que están armados especialmente para trasladar la gente a la Meca. Vieron que el informe decía, los que no tienen plata llegan caminando. Igual el Corán perdona a los que no tienen plata y no pudieron ir a la Meca, pero bueno, es el objetivo de todo musulmán, ¿no? 4.000 personas solamente para la limpieza. Y ese ritual que decían, más de 500.000 de corderos para la fiesta de sacrificio. Es muy importante lo que mencionaban los periodistas. Lo interesante es que se sacrifican, pero obviamente se reparten entre familias y, si se pueden, entre pobres. No es que se matan animales, se mata un animal que no se lo va a comer. No, el sacrificio es para comer. Así que cualquiera que va a cuestionar esto, después me dice cuántos corderos se mataron para el Día de la Madre o para Navidad, ¿sí? Pero bueno, en este caso es ese momento del sacrificio que explicaban los periodistas, porque es el momento en el que el profeta Abraham no le entregó a su hijo, lo convencieron para que no entregara la vida de su hijo a Alá. Bueno, ahí sacrifican los corderos. Se entrega el Corán, que ya explicamos que es como una Biblia en varios idiomas, así que 8 millones de copias de Corán se distribuyen entre los fieles, y se cree que de acá al 2030 puede estar recibiendo unos 30 millones de peregrinos anuales, porque más allá del Hajj, todo el tiempo, es decir, eso es el momento más sagrado, pero siempre los musulmanes están yendo a la Meca, ¿no? Es decir, la cantidad. Y si se toma los últimos 50 años a esta parte, ya son 96 millones de peregrinos los que han pasado por ese lugar. Es decir,
números que nos parten la cabeza, y entonces si uno se le pasa la parte de espiritual y dice, no encontrar un grupo de musulmanes en la Argentina para organizarles absolutamente todo, ponerles una persona de contacto, armar todo con la llegada, tenerles todo impecable y que la gente pueda concretar el sueño de ir a la Meca como se los pide el Islam, y uno obviamente trasladar y hacer realidad estos sueños. Hay muchas cosas por hacer en turismo, ¿no? Como uno tiene que pensar. Vamos con otras de las religiones tan tradicionales para lo que es el mundo de Oriente, para Asia, que es el budismo y el hinduismo, que son originarios de la India. El budismo no es una religión de dioses, el budismo lo tiene a Buda justamente como en el momento de reencarnar, el momento donde se le hizo la aparición, una persona de plata que se da cuenta de las miserias de su pueblo, y entonces justamente yéndose a encontrar con él mismo, es el momento donde empieza a peregrinar y a practicar, ¿no? Entonces la gente va en búsqueda de los lugares donde vivió Buda, las reliquias de Buda son las que persigue el budismo. Entonces por eso no se habla de que hay un Dios creador, y muchos hablan del budismo como una filosofía de vida y no como una religión. Y está muy de moda. Hoy el budismo es como, con toda esta parte de espiritualidad y meditación, es el que está de moda. Y después está el hinduismo, ambas son originarias en la India, y sí creen en la liberación del alma y el encuentro con dioses. Tiene una cantidad de deidades muy importantes, como la imagen que tenemos acá, y creen en dioses creadores y en afirmaciones dogmáticas que no se discuten. Cuando son afirmaciones dogmáticas son como el catolicismo tiene en las afirmaciones que a la Virgen María le avisaron que estaba esperando a Jesús y se lo avisó el arcángel San Gabriel. Eso es una afirmación dogmática, y acá recuerden, por eso dije al principio que les quería poner la diapositiva de estos elementos culturales, cuando los veíamos a principio del cuatrimestre, donde yo les decía, dentro de esos elementos están los valores, las ideas y las creencias, así como dijimos que el patrimonio intangible está dentro de lo que tiene que ver con el conocimiento, que no es lo material, sino que es el saber hacer las cosas. De la misma forma, el patrimonio inmaterial va a estar basado en las creencias. Las ideas son susceptibles de demostración científica. Las creencias no están dispuestas a que sean susceptibles de algún tipo de comprobación científica. Entonces, cuando hablamos de religión, nadie está esperando que venga otro a decirle, che, créeme que el Dios que vos tenés no sirve. Nadie lo está esperando, porque el que tiene una creencia en algo va a tener la creencia en algo, no importa en qué, ¿sí? Vamos a pensar si la difunta es vengadora, no importa, es una creencia. Nadie va a esperar que venga un científico a analizar estas cosas. Lo que no podemos tener, y eso lo hablo desde el punto de vista como persona, no como profesionales del turismo, lo que no podemos tener es la miopía de creer que lo nuestro es válido y lo demás no. Es decir, ¿por qué es posta lo que dijo Jesús y no es posta lo que dijo Buda? ¿Se entiende? Es decir, hay que tener la grandeza de aceptar que a uno lo que está creyendo le hace bien, y en buena hora que así sea, pero también hay que tener la grandeza de entender que hay otros que están pensando distinto que yo, y de hecho sepan que estas religiones tienen mucha más antigüedad que el profeta o el Mesías del catolicismo, que sería Jesús. Esto está 1500 años antes del nacimiento de Jesús. Así que si vamos a empezar a ver quién tiene razón o no, no nos vamos a poner a competir con las religiones. Pero es importante eso de respetar. La que les marqué acá, más que nada también porque con
todo lo que tiene que ver ahora con... Vieron que está todo muy de moda Corea, está todo muy de moda Japón, la cultura... no me sale ahora. Bueno, ustedes me la van a saber si esa cultura que sigue todo lo que tenga que ver con la parte oriental. Entonces capaz que la escucharon nombrar el sintoísmo, que es la religión tradicional de Japón. Si bien Japón también tiene al budismo, ello es la autóctona de Japón, que está basado en la naturaleza, y los kami son cantidad de deidades, pero millones de deidades. Ellos no lo llaman dioses, lo llaman como cuestiones naturales. El Japón tiene todo muy relacionado con la naturaleza, todo es por una cuestión de influencias de la naturaleza, ¿no? Entonces es muy interesante. Acá yo les dejo el link, que no hace falta ahora que lo pongamos, ya nos queda poquito de clase, quiero terminar con unas celebraciones nada más, pero les dejo Descubriendo Japón para que puedan conocer un poquito más de esto del sintoísmo, que es la religión japonesa por excelencia. Pero sí les quiero poner, porque esto sí mueve cantidad de gente, y acá hay que tener cuidado porque es la zona asiática, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, no me sale, Indonesia, que son lugares asiáticos que tienen mucha juventud, que tienen unas playas tremendas. Entonces suele estar así como en el límite, como lo vemos acá en Pimai, que es el Año Nuevo lunar. Todas las festividades budistas no tienen una fecha exacta, no es 24 de diciembre. Ellos son calendario lunar. Entonces hay que entender que no van a tener una fecha de calendario numérico, sino van a ser siempre los cambios lunares. Y para ellos el Año Nuevo tiene justamente un momento de calendario lunar. Pero ¿qué es lo que hacen? Es el momento donde tienen que limpiarse todo, justamente las impurezas, para arrancar el nuevo año. Entonces es una celebración que para ellos es muy importante, pero que obviamente también para los turistas ese día todo el mundo se moja. Entonces es una celebración muy buscada. Está la presencia del elefante, que también podemos debatir un montón sobre el uso de los elefantes en Asia. Sepan que cuando para la cultura hindú, por ejemplo, no creo que le cause ninguna gracia ver camiones llevando a las vacas encerradas en un camión, porque la vaca es sagrada para ellos, o para muchos que usemos caballos simplemente para una demostración artística, ¿no? Porque no los usamos para traslados como si otras culturas. Nosotros tenemos competencias de que el caballo se ponga a saltar vallas, y la equitación está sumamente bien vista, o exigir al caballo en competencias. Digo esto con lo mismo, ¿no? Apertura siempre, entender que nos alarmamos terriblemente con los elefantes y nos encanta y hacemos apuestas con los caballos en los hipódromos. Esto se trata de entender y respetar las culturas. Pero volviendo a nuestras fiestas budistas, bueno, son muy importantes, y ahí sí explotan de turismo. Y este link sí me parece muy importante compartir, porque es... no, pero esperen que no lo saqué de acá, o sí lo saqué. Porque es increíble una compañía aérea. Esperen mientras copio el link de acá, porque me parece no lo había abierto. Una compañía aérea hace viajes visitando lugares religiosos exclusivamente, es decir, como algo muy, muy importante. No, acá venite. Entonces les quiero mostrar esto. Sí, lo tenía abierto. Vamos a compartir el link entonces. Pestaña, ya voy terminando, con esto ya las voy liberando acá. Se me hizo corto. Miren, tendencias... esperen que cambio la grabación. Ustedes mientras van leyendo ahí la página. No me la cambié, por supuesto, porque es el final. Malo, acá.
Bien. Debería estar ustedes viendo en la grabación lo mismo. Buenos vuelos panorámicos, sí, pero alrededor de sitios de valor religioso, como pagodas y monasterios. Thai Airways es la pionera en este tipo de viajes. A los vuelos a ninguna parte, porque esto es una tendencia que la gente se sube a los aviones simplemente como para recorrer destinos. Ya no es el bajarse y conocer un montón, quedarse ahí un montón de tiempo, sino que viajamos en avión para recorrer lugares por arriba. Que de alguna forma había empezado con el Concorde, que era el avión más rápido, y la gente festejaba Año Nuevo en distintos lugares en el mundo. Bueno, hay demanda para todo, chicas. La creatividad es lo único que necesitan para sobrevivir en este terrible mundo de los viajes. Se le suman viajes panorámicos con sentido religioso. La aerolínea tailandesa, yo ya les dije, ¿no?, que Tailandia necesito, me urge conocerlo. No estaría en mis posibilidades, pero amo Tailandia. Bueno, planea volar por 99 sitios sagrados del budismo en el país. La experiencia de vuelo mágico tailandés despegará desde el aeropuerto de ese nombre, en la capital del estado, y pondrá rumbo a las provincias de Chonburi y Rayong. Durante 3 horas, esta línea aérea va a visitar 99 sitios sagrados del budismo. Entonces se van a recorrer la silueta del Golfo de Tailandia, se encuentra el templo de Wat Chedi, que es el hogar de un espíritu que trae suerte. Tras este punto el avión girará hacia el norte, hacia la provincia, y va a aterrizar en Bangkok a las 16:30. Si el clima acompaña, qué feo sacarte un paisaje que te toque todo nublado y con lluvia, pero bueno, los pasajeros podrán ver las espigadas cúpulas de los templos budistas de Wat Arun, el templo del Buda de Esmeralda en Bangkok, y ahí todos los nombres, obviamente, de los templos budistas de diversos sitios, como los de Ayutthaya, que están catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como todo viaje religioso, a bordo se recitarán mantras y oraciones propias de la religión budista. El encargado de hacer de maestro de ceremonia en este evento es ese señor, reconocido tanto como experto en la historia de las religiones como por su carrera como astrólogo. Es decir, la verdad que los pasajeros recibirán energías positivas de los cantos del vuelo. Increíble, yo me prendo en todas, pero esto es como que me faltaría algo, ¿no? Unas ganitas de bajarme en algún lado para conocer. La onda solamente de avión no sería lo más interesante, pero son las tendencias en viajes. De regalo, un libro de plegarias, por si no viste muy, muy en claro los Budas desde arriba, al menos te llevas el librito. Bueno, 165 euros, encima fortunas, y 275 euros. La cuestión es que cuando decimos creatividad en los viajes, hacemos referencia a eso, por supuesto, ¿no? Y lo último, siempre todo es lo último y no se callaba más. Esa es la capacidad de carga de ustedes. Ustedes tienen que evaluar su capacidad de carga para mis clases. No, porque les quiero mostrar y terminamos ya con la parte del budismo y del hindú, que es el peregrinaje Kumbh Mela, no sé si se pronuncia así, disculpen, que es justamente de la otra religión importante que está en Asia, que es el hindú, que es el que sí tenía un montón de deidades. Es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y Kumbh Mela es el festival de la jarra, que viajan especialmente al río Ganges de la India, que seguramente lo han sentido nombrar. Y es que ellos tienen en estas deidades que veíamos recién, que tienen tantas, ellos cuentan en la historia del mundo que las deidades buenas compitieron contra las malas y las buenas lograron tener como la vida eterna, y en el Ganges cayeron parte de ese elipsir de vida eterna, como el de la juventud, bueno, pero cayó en el río sagrado, por eso es ese río sagrado. Entonces hay un momento donde le llaman el Festival de la Jarra, donde todos viajan a los indios sagrados de India, que son aquellos que los dioses perdieron esa magia de la eternidad, y es
el mayor festival religioso del mundo. No hay otro festival, por eso digo, mientras nosotros imaginamos que los occidentales tenemos fiestas con gran cantidad de gente, bueno, este Kumbh Mela en la India es el festival que mueve cantidad de gente. Números, son 30 millones de personas, 30 millones de personas. Durante el festival se beben 80 millones de litros de agua del Ganges. Se instalan, por supuesto, 40.000 baños, es decir, porque toda esta gente en ese momento podrá estar también, uno pensando que puede estar tomando agua y haciendo otras cosas, pero después esa gente anda caminando por ahí con toda esa cantidad de agua que tuvo que tomar para purificarse, entonces hay un montón de baños y todo esto lleva a asistencia, ¿no? Hay 14 puntos de asistencia médica con 243 médicos, pocos en realidad, para toda esa cantidad de gente. Sí, escucho. Hay una consulta. ¿Y cómo es ahí, cómo se maneja ahí la capacidad de carga del lugar? Porque toman 80 millones de litros de agua. Nada. La India no tiene nada de capacidad de carga. La India no tiene capacidad de carga ni en sus transportes. Yo las invito, como siempre digo, uno podría estar todo el día mostrándoles videos para que lo puedan ver, pero después googleen Kumbh Mela. Realmente busquen en YouTube, es decir, háganlo entretenido y van a ver que es demasiada cantidad de gente y no hay nada. Por eso primero arrancamos con la teoría y la OMT, hay autores que cada vez como que se enojan más con la pobre OMT, pero es que sí, es como demasiada idealista en un montón de cosas. Estos festivales colapsan. El río Ganges, yo creo que si nosotras vamos, nuestro cuerpo no está preparado para eso. Es decir, el día que podamos ir, yo creo que son culturas fascinantes para ir. No hagamos la macana de tomar agua del Ganges, porque no vamos a, es decir, son ellos los que tienen, es decir, la deidad de ellos les dejó y creo que se la separó para ellos para sobrevivir. No hay capacidad de carga. La India está sobresaturadísima, muy, en absolutamente todo. Pero es esto, es decir, lo que sí es otra cultura tan distinta, que el poder verla debe ser algo maravilloso. No iría para el día del Kumbh Mela, no, pero felicidad plena el día que pueda conocer el Ganges, ¿no? Porque es todo eso. Bueno, acá no, paso ya, esa es otra. Pero no hay capacidad de carga analizada. Y realmente cada vez más nos planteamos si las situaciones pueden ser tan ideales a como las imaginamos o las enseñamos. Pero la única forma es que ustedes, que lo más probable es que no les toque organizar el Kumbh Mela, sino vender excursiones, vender salidas de gente que quiere conocer eso, que se informen un montón a dónde están mandando a la gente, que la experiencia puede ser muy buena, pero también puede ser muy complicada. Y volvemos a la importancia tanto en el emisor como en el receptor. El manejar este tipo de turismo nos hace que tengamos, lo que les dije al principio, una fragilidad. Estamos con la cajita de cristal del turismo, que es el patrimonio intangible. Así que la capacidad de los locales, de los lugares en el budismo o en el hindú es seguir participando, salir a la raspadita. Googleenlo, van a ver que un videíto se aguantan seguros del Kumbh Mela, un video sobre lo que tiene que ver con el Hajj, porque es muy interesante conocer otro tipo de culturas. Lo que cerramos la clase que viene, nada, a modo de información, es el judismo, más que nada con Jerusalén, que a todos nos suena a Jesús, pero es la ciudad que comparte los musulmanes, los católicos, cristianos y los judíos. Entonces es la mega ciudad de las religiones, como para entender un poquito más esos números. Y ya con esto terminamos la parte de turismo religioso, con el cierre de estas características de las otras religiones, y ya arrancamos con rutas gastronómicas
y con todo lo que tiene que ver con turismo rural. Sugerencia, ahora que ya van teniendo tanto de patrimonio intangible, chequeen en los destinos que ustedes eligieron. Yo no tengo problema de poner clases de apoyo para el trabajo práctico. Solo les pido no duerman pensando que falta. Tienen que poner un montón de cosas. ¿Ya saben los destinos que les quedaron? Sí. Karen, me habías confirmado que seguíamos con Toronto. Laura y Katy, ¿qué destino tenemos? Profe, yo estoy en México, creo. Ah, qué bueno. Re lindo. Creo que me quedo con ese. Sí. Muy bueno. Estaba viendo ahí en cuál del Caribe porque no puedo hacer el Caribe en general, ¿no? No, te va a complicar un Como- montón aparte. Ya México es un montonazo. Si te parás en DF, ya tenés un montón. Y bueno, ahí, mirá, te digo, con el Día de los Muertos tenés una belleza. Arrancamos con la película de Coco y después el Día de los Muertos para Patrimonio Intangible está genial. Así que está Ok. bueno. Sí, México, fíjate, hace DF y también para Patrimonio Cultural vas a tener un montón. Fíjate cómo jerarquizás, a ver cómo lo armás. Y Lau, ¿nos quedamos con París al final? Sí. No, profe, yo estuve viendo un montón de lugares, entre esos Las Vegas, pero me voy a quedar con Cuba. Así como que fuimos cambiando. Bueno, también fíjate de Cuba para La Habana, para trabajar con La Habana, y también vas a tener un montón. No creo que te haga falta irte mucho más lejos, capaz que un poco para la parte de turismo rural o algo, pero con La Habana creo que vas a tener también de sobra. No hace falta que trabajes todo Cuba. Algún bueno. paisaje, lo último que nos va a faltar, que es paisaje cultural, paisaje natural, ves que podés llegar a tomar. Karen, ¿con Toronto vas bien? Sí, profe, pero no era Toronto, era Vancouver. Ah, Vancouver, perdón, me fui de localidad. Era Vancouver, cierto. Me crucé del lado de Canadá, perdón. Era Vancouver, buenísimo. Profe, Sí. a medida que vamos avanzando, ¿te podemos ir enviando algunos No avances envíos, o no directamente? no. Sí me pueden preguntar 800 veces lo que quieran, pero yo Ah, ok. no voy a hacer las correcciones a cada rato a mandárselas. Entonces, si ustedes van escribiendo y tienen duda y me dicen, tengo duda con la parte de valorización o tal cosa, ¿qué me conviene más? Tengo que valorizar esto, ¿qué me conviene? Esto, me lo preguntan, hacemos un vivo, pero corregirlo voy a corregir en una porque tiene que ser un todo en realidad, no es de histérica que no los Ok. puedo corregir. Porque Ah, ok. hay veces que yo leo una cosa y digo, ¿pero para qué me pone esto? ¿Qué es? Y después me doy cuenta que lo terminaron jerarquizando de otra manera y digo, está bien, perfecto. Es decir, hasta es en pos de que a ustedes les sirva más coherentemente. Pero bueno, Bueno, lo que perfecto. pregunten y armamos cualquier cosa un viernes o algo, alguna clase de apoyo. Bueno, voy a subir. Dígame, dejé grabando todo esto. Qué bueno, ya la paré.